Shalom, shalom. En el aspecto de los mandamientos, de las reglas de conducta de la vida, para el pueblo judío, tenemos 4 o 5 diferentes categorías que hay que conocer y apreciar para poder poner el orden correcto, necesario, el orden justo y no alterar lo que debe estar en un equilibrio. Tenemos 613 mandamientos en la Torá, que según la tradición fueron dadas por Dios. Son las reglas fundamentales, básicas, que Dios ha dado al pueblo judío. No hay que cumplir las mitzvot como están dichas, porque existe también la Torá oral, el desarrollo de la Torá escrita, que nos permite entender cómo cumplir las mitzvot, cómo esas mitzvot, mandamientos, se transforman en alajot, en reglas de vida, en leyes, que son las que hay que cumplir. Así pues, tenemos las mitzvot de la Torá, que son explicadas, delimitadas, dirigidas por la halajá, que es la regla que hay que cumplir a partir de la mitzvah, mitzvot de la Torá. Luego tenemos lo que se llama mitzvot de Rabanán, las reglas, los mandamientos que los sabios judíos han impuesto, como por ejemplo el lavado de las manos antes de comer pan, por ejemplo, como por ejemplo el encendido de las velas de Shabbat o las de Hanukkah, entre otros mandamientos. Y existen también en esta clasificación las reglas que dieron los sabios, que son dadas por los sabios, que pueden ser a partir de la mitzvah de la Torá o la mitzvah de Rabanán, de los rabinos, pero son reglas dadas por los sabios, que no hay que confundir como si fueran dadas por la Torá. Como por ejemplo, lo que se llama mukse, que son objetos, elementos que no hay que tocar, no hay que manipular en Shabbat las personas judías, pero no porque la Torá lo dice o sean parte de una melajá, de una tarea que ha sido prohibida por Dios y está en la Torá escrita, en la Torá oral, sino que son ampliaciones que dieron los sabios y que dicen: esta regla la ponemos nosotros, no es una mitzvah ni de la Torá ni de nosotros los sabios, pero es una ampliación, una regla necesaria que nos parece que es imprescindible o bueno que sea cumplido. Así que tenemos por un lado las mitzvot y por el otro lado tenemos también las reglas dadas por los sabios. Y luego tenemos una tercera categoría, que son los minhagim, las costumbres, que no son ni mitzvot ni reglas, son costumbres. Dice la tradición judía que una costumbre que se mantiene durante bastante tiempo y es aplicada de una manera constante y por un número apreciable de personas, tiene también un valor de ley, pero no deja de ser una costumbre. ¿Cuáles serían las costumbres? Hay varias, pero no hay que confundir costumbres ni con decreto de los sabios ni con mitzvot, porque son cosas muy diferentes y que no comparten la misma nivel y categoría. Luego tenemos también los que son una buena acción o algo bonito que le da más color a la mitzvah, que hace profundizar más el mandamiento. Hay también varios ejemplos, pero les daré uno, tan solo uno, que es cuando ponemos en la mezuzá, que es el rollito con las palabras de la Torá, que hay que poner en los umbrales de las puertas. Lo ponemos en cajitas que son bonitas, y a esas cajitas bonitas, por ejemplo, le ponemos adornos caros con materiales preciosos o piedras preciosas o lo que sea. Ese es un hidur mitzvah, que es un embellecimiento de la mitzvah. Se está haciendo algo bonito que no es en sí la mitzvah. Mucha gente termina creyendo que es la cajita y que cuanto más cara y más bonita es lo importante, pero no, en realidad es el embellecimiento de la mitzvah, hacer que sea más bonito el asunto, cuando lo imprescindible es que sea el rollito de pergamino en las jambas, en el marco de la puerta. Así que entonces tenemos diferentes categorías. Luego está también lo que está llamado como jumbra, que son las reglas más severas, que son más extremas,
que no son para todo el mundo, no son reglas dadas para que sean cumplidas a rajatabla por la gente, sino que algún grupo de personas o alguna persona decide que quiere llevar su vida de acuerdo a esas jumbras, a esas maneras determinadas de comprender la ley o de llevar reglas de vida que son más estrictas, porque se sienten que esa es su manera para vivir, o porque creen que así sirven mejor el Eterno, o porque de esa forma se sienten que están más protegidos de cometer algún ilícito. Si confundimos las categorías y pensamos que una jumbra es para todo el mundo, es una regla severa, tiene que ser cumplida por todos, y que fue dada por Dios, y que es un pecado horrible no cumplirla, estamos haciendo un desbarajuste tremendo, un desequilibrio, estamos provocando que falte la armonía, no es lo que Dios quiere. Si pensamos que un minhag, una costumbre, que puede dar mucho tiempo, ser muy bonito, que hasta puede tener fundamentos muy importantes, que una costumbre tiene el valor de una mitzvah, nuevamente estamos haciendo un desequilibrio, estamos convirtiendo todo en un caos que no es necesario y no es bueno, y no es esa la finalidad ni de las mitzvot, ni de las costumbres, ni de las reglas, ni de nada. Es una manera de vivir antiecológica que lleva a muchos problemas. Espero que esta idea sea comprendida y que esta idea nos sirva para vivir mejor. Por último, hay una categoría que son costumbres extrañas, que vienen de afuera, pero que la ignorancia de la gente las incorporó y que tienen hasta gente que les da excusas y justificaciones como si fueran cosas maravillosas o incluso sagradas o incluso más sagradas que las cosas que dice Dios en la Torá. Les voy a poner un ejemplo, que es cuando a los niños, algunos, no les cortan el pelo hasta los 3 años y luego, al cumplir los 3 años, hacen una ceremonia, el Haleke, que es donde le cortan el pelo, y algunos van a rabinos que le cortan el pelo y hacen tremendas ceremonias como si fuera, por ejemplo, el Brit Milá, la circuncisión. En su origen, esta costumbre, que algunos justifican diciendo que como la Torá dice que los frutos nuevos del árbol no se come hasta el 3 años, es como algo así parecido. En realidad es una costumbre que tenían los musulmanes, o quizás los pueblos árabes premusulmanes. Ellos vivían cumpliendo esa tradición. De alguna manera los judíos empezaron a vivirla, y de alguna manera esa tradición musulmana o árabe se extendió a otros judíos que ni siquiera tenían contacto con el mundo árabe musulmán, y se convirtió en una costumbre que algunos creen que es sagrada, que si el hijo no tiene el pelo largo hasta los 3 años está pecando, que es un aborrecimiento para Dios si uno no hace la ceremonia, si no se gasta una fortuna y visita lugares sagrados para hacer eso. Y es una costumbre extraña, foránea, por más que se la justifique y por más que rabinos digan qué bonito, hay que cumplirla, así hay que hacer. Por más que digan que cabalísticamente o que las fuerzas místicas, espirituales o lo que sea, sigue siendo una costumbre foránea, pagana, que se introdujo en el judaísmo. Podríamos decir otras. Algunas realmente se le puede buscar la vuelta y decir, esto tiene una buena enseñanza y es útil y aplicable, y no comparte con idolatrías. Pero te voy a poner el ejemplo de un objeto, la famosa manito de Fátima, que muchos creen que es un objeto judío, se vende como objeto judío. Algunos creen que tiene poderes místicos, sagrados, mágicos. La mano de Fátima es esa que es de forma así, que tiene los deditos juntos y los 2 deditos del costado abiertos un poco. Esa mano de Fátima, nuevamente, Fátima era, si no me equivoco, la hija del profeta, entre comillas, Mahoma, y era un símbolo propio del mundo musulmán o quizás previo árabe, no tengo idea, pero también era del mundo islámico árabe, no era del mundo judío, no tiene ninguna connotación, no tiene nada sagrado. Pero luego vienen aquellos que le empezaron a incorporar y suponen que tiene valor fundamental, y que los 5 dedos, y que son los 5 planos del espíritu, o que son los 5 libros de la Torá, o vaya uno a saber qué justificaciones le ponen para tener ese objeto, que en realidad no tiene valor. Y si nos ponemos a meditar un poco, en realidad no debiera ser usado, en tanto que es parte de idolatría. Así pues, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que hace, como las cintitas rojas, como consultar la astrología, por más que rabinos y rabinos muy famosos digan, la astrología es parte del judaísmo, y Abraham
en la para allá dice que salió y vio las estrellas y Dios le dijo, y las astrologías para aquí y para allá, y lo dijo el rabino tal y cual, y es un rabino muy importante. La astrología sigue siendo una superstición contraria a los valores de la Torah, contraria a la ley de la Torah. Pero muchos la tiran entre el judaísmo y la justifican y dicen cabalísticamente, místicamente, espiritualmente, y le dan vueltas. Y así podríamos ir con un montón de cosas. Y otras que no son negativas de por sí, que no tienen, que yo sepa, y que yo me haya enterado, connotaciones idolátricas o un origen idolátrico. Por ejemplo, la jalá, así se le llama al pan trenzado, que en realidad es un pan trenzado, era como se hacía el pan en cierta zona de Alemania, Francia. Y los judíos de esa zona hacían el pan así porque esa era la costumbre que tenían para hacer el pan. No tenía ninguna connotación espiritual, sagrada, no tenía nada que ver con Shabbat. Lo que sí quizás tenía que ver con Shabbat era que los judíos eran muy pobres y el pan de trigo blanco o algo parecido era comido exclusivamente para Shabbat, porque el dinero no daba para comerlo en todas las oportunidades y se dejaban las cosas caras y más suntuosas para Shabbat. De alguna forma la gente empezó a creer que ese pan trenzado era sagrado, le empezaron a dar justificaciones, connotaciones. Hoy en día uno piensa que tiene que estar el pan trenzado en Shabbat, si no uno no está haciendo Shabbat, que no tiene nada que ver con Shabbat en realidad. Se llama jalá y no porque sea el nombre del pan. Jalá es a una masa de determinado peso que se le saca una partecita. En la antigüedad se le daba al cohen, al sacerdote, pero el pan en sí no se llama jalá, sería la masa jalá. Pero va entrando en el judaísmo ideas extrañas, que algunas como esta en sí no tiene nada malo que yo sepa. Comer un pan idolátrico y se le ponen simbolismos varios, el entrelazamiento de las almas y cómo Shabbat está mezclado con la tradición judía y yo qué sé lo que uno quiere inventar. Y uno puede terminar inventando cualquier disparate o puede provocar que otros, como mesiánicos por ejemplo, terminen siendo cualquier disparate. Son 3 trenzas las que forman el pan de jalá, lo que indica que Dios, el Espíritu Santo y Jesús son uno. Y comemos ese pan como Él dijo que comamos su cuerpo, que es el pan, y etcétera, varios. Entonces, tengamos en cuenta cuáles son las categorías, cuáles son los niveles de las categorías, y no confundamos ni empecemos a hacer cosas bizarras. Todos los días se hacen cosas bizarras en realidad. De mi parte, te deseo lo mejor. Shalom y bendiciones.